grupo de diputados de Convergencia Social presentó un proyecto de ley que apunta a indultar a quienes fueron condenados durante el estallido social. Iniciativa que ha sido rechazada por el gobierno. Para hablar del tema nos acompaña el diputado justamente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Diputado Ibáñez, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, diputado, para que nos explique un poco el contenido de este proyecto, de esta iniciativa de ustedes como parlamentarios. Aquí se busca indultar a todas las personas que están en prisión preventiva o condenadas por actos de violencia en la calle a raíz o después del estallido social. Bueno, primero que todo, este proyecto nace de una solicitud de sesión especial que hemos solicitado a la Cámara para justamente revisar los antecedentes que ha señalado el gobierno en materia de reparación a las víctimas de estallido ocular, en materia también de las querellas del gobierno donde se imputan delitos por medio de la Ley de Seguridad Interior del Estado. En este marco, nosotros lo que hemos solicitado dentro de este proyecto de resolución que hemos presentado, que ha causado bastante revuelo al parecer, es que se construya una comisión que esté integrada por la sociedad civil, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también por el Ministerio de Justicia y del Interior por parte del gobierno, que estudien una ley de indulto general, porque a nuestro juicio y a juicio también de varios parlamentarios y de varios personeros, se están ocupando las medidas cautelares de prisión preventiva como medidas también de presión política hacia la movilización, desde el punto de vista de que finalmente las medidas cautelares terminan siendo más gravosas que las condenas definitivas. Y eso es una utilización jurídica que a nuestro juicio es muy poco democrática. Usted habla de una ley de indulto general, o sea, aquí serían todos de alguna forma. Los indultos son justamente para ciertos tipos de delitos, para ciertas personas a modo general. No pueden ser, digamos, aplicadas con nombre y apellido para pero un aquí caso. Sería, en general me refiero a todas las personas que fueron detenidas después del 18 de octubre. Justamente tiene que ver con un estudio donde se impute ciertos delitos a modo general, sin distinción de personas, para que esta comisión estudie una ley de indulto general justamente para ser aplicadas a quienes han sido detenidos desde el 18 de octubre en adelante. Recordemos que hay cerca de 17.000 causas que se imputaron a ciertas personas que se manifestaron, donde solamente tuvieron 931 condenas entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre. Por tanto, hay más de 16.000 casos de personas que fueron imputadas y que nunca fueron condenadas, pero que aún así se pagaron medidas cautelares como prisión preventiva, etcétera. Y actualmente todavía existen más de 50 personas con prisión preventiva. Sí, para ir entendiendo un poco, usted dice claramente, aquí lo que ustedes buscan es que se convoque una comisión, pero a su juicio, a su parecer, ¿qué es lo que debiera aquí separarse un poco? ¿Cuáles son los casos que debieran indultarse y cuáles no, a su parecer? No, por cierto, yo acojo mucho las palabras de Benito Baranda, donde justamente hay una acción política de protesta y hay una acción que es narcodelictual definitivamente, como el caso, por ejemplo, del concejal Chaguán de La Calera, que en su caso fue imputado porque con, instrumentos públicos terminó organizando un saqueo. Ese caso, por supuesto, que es un tema que es condenable y un tema que debe separarse de lo que es una acción de protesta social. Aquí lo que estaba ocurriendo es que hubieron 17.000 causas, donde solamente hubieron 931 condenas y se solicitaron prisiones preventivas para muchas causas. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Alejandro Carvajal, que termina pagando una pena mucho menor a la sufrida por la medida cautelar, que fue justamente la prisión preventiva. Tenemos el caso, por ejemplo, que hoy se está revisando aquí en Valparaíso, de una persona que ha sido imputada como autora del delito de incendio del municipio de Quilpué, y hemos tenido también acceso a las pruebas, y la verdad es que no hay pruebas al respecto. Ya lleva más de 8 meses en prisión preventiva y está siendo imputada por la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Qué significa esto? Que gente que no tiene antecedentes penales previos finalmente es considerada como un peligro por una atribución política, que es imputar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y esto nos parece a nosotros una utilización política de un mecanismo judicial que puede ser legítimo, pero a nuestro juicio es injusto. Hoy día, hace un rato, el vocero de gobierno, Jaime Beló, le señaló textualmente, estoy leyendo, estos diputados de izquierda lo que están haciendo es una señal en favor de la violencia. No, yo creo que eso es justamente caricaturizar el problema. Aquí justamente hay familias que tienen un dolor bien grande porque los jóvenes, sus hijos, fueron a protestar, muchos protestaron pacíficamente y hoy están siendo criminalizados
por pruebas que a nuestro juicio no son contundentes, que no revisten la duda razonable como para que estos jóvenes paguen en prisión preventiva el delito de protestar. Y más bien estas herramientas están siendo ocupadas como una especie de castigo previo a la imputación de el delito en forma de condena, donde la medida cautelar termina siendo más gravosa que la pena imputada al final del proceso penal. Entonces, esto a nosotros nos parece que es una manipulación bien grosera de lo que debiese ser la libertad del ejercicio del derecho a la protesta social. Aquí nadie está defendiendo la violencia. Nosotros hemos hecho permanentemente un llamado a las manifestaciones pacíficas. De hecho, como el caso, por ejemplo, del municipio de Quilpué, hemos condenado también el incendio a edificios patrimoniales, y eso no dice, digamos, absoluta relación con el problema de fondo, que es justamente un problema político donde se está ocupando la Ley de Seguridad Interior del Estado para castigar a la disidencia juvenil que protesta, digamos, contra el gobierno de Sebastián Piñera. Diputado, a ver, estaba viendo algunas declaraciones que usted dio en la tarde. Decía, por ejemplo, detrás de estas condenas hay motivaciones políticas, no jurídicas. ¿Recojo de esas palabras que en Chile hay presos políticos por el tema del estallido? De hecho, según las definiciones de la Comisión Balich respecto de la prisión política, cuando se ocupan instrumentos jurídicos que son destinados para cumplir con los principios del ordenamiento jurídico, del principio de igualdad a la ley, del principio de proporcionalidad, de no arbitrariedad, y se están ocupando herramientas que son legítimas, por supuesto, que las puede ocupar un gobierno, pero se están ocupando como forma de castigo a la disidencia de quienes piensan distinto al gobierno, eso se convierte en definitiva, diputado, técnicamente, según los instrumentos que maneja la Comisión Balich, en prisión política. Pero eso aquí el que determina la prisión preventiva, perdón, diputado, solamente un punto, aquí el que determina la prisión preventiva es el Ministerio Público, no es el gobierno. No, no es el Ministerio Público. El Ministerio Público es quien solicita junto a los creyentes, que justamente el gobierno es quien se querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado, quien aplica un marco normativo distinto a gente, por ejemplo, que no tiene antecedentes penales, es el gobierno. Él es quien invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y quien finalmente decreta la prisión preventiva tampoco es el Ministerio Público, son los tribunales. Pero que los tribunales se tienen que remitir a la ley, y cuando el gobierno imputa una Ley de Seguridad Interior del Estado, sube el estándar de la ley, da penas, por ejemplo, de 20 o más de 20 años, a delitos que en otro caso revestirían una pena de no más de 5 años. Entonces aquí hay un problema político de utilización de un mecanismo para justamente castigar la disidencia al gobierno de Sebastián. O sea, ¿usted cree que lo que se está castigando es la disidencia al gobierno más que castigar los desórdenes en la calle, la violencia que hemos visto en la calle desde el 18 de octubre pasado, en muchos casos que era derechamente, diputado, violencia, era delincuencia? Hay que separar la manifestación, si eso como ciudadanos lo entendemos, pero aquí hay casos de violencia, de delincuencia, por ejemplo, la quema de las dos iglesias que vimos en la conmemoración del primer año del 18 de octubre. Aquí no hay una independencia, por ejemplo, de poderes, que está el Ministerio Público, los tribunales, y separado está el gobierno y tiene las atribuciones para, obviamente, invocar la ley que usted dice. Claro, porque justamente es parte de la división de poderes invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, que se imputa en situaciones particulares que a nuestro juicio no corresponde imputarlas en estos casos, porque se han interpuesto más de 1000 querellas, fíjate, más de 1000 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, donde muchas terminan pagando prisiones preventivas que son más costosas que las condenas, porque han salido muchos libres también. Entonces, cuando tú tienes que hay 17.000 causas pendientes, desde el 17.000 causas presentadas entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre, donde solamente han habido 931 condenas, y de estas solamente 674 han sido, por ejemplo, por robo, tú tienes que hay un uso indiscriminado de esta acción judicial, y a nuestro juicio eso reviste razones políticas. Y desde allí que, de todas formas, hay que separar justamente la acción de la protesta social de lo que es la acción del narco, la acción delincuencial, la acción de un incendio irracional. Eso absolutamente. ¿Y cómo se separa eso, diputado? Porque en la práctica es bien complicado. ¿Cómo se separa eso? Hoy día también me tocó en la mañana conversar, aquí termino, con Benito Baranda, justamente a quien usted citaba, de América Solidaria, y yo le preguntaba también a Benito, ¿cómo se hace esa separación? Porque en el fondo es re complejo. Es una decisión política hacer esa separación, de utilizar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Eso es una decisión política. Quien imputa los delitos es el Ministerio Público, y quien declara culpables son los tribunales, y los tribunales necesitan pruebas, y allí la labor de las policías, de carabineros, es entregar pruebas para que, independiente de cualquier gobierno de turno, los tribunales declaren si es que hay allí responsabilidad o no. Eso sigue existiendo siempre.
Y eso debe existir siempre, es parte de la independencia de los poderes de la República. Y allí lo que corresponde es justamente que los tribunales decidan el grado de participación, de coautoría, de complicidad que tengan en algunos delitos que ya están tipificados en la ley, que tiene que ver con el delito de robo en lugar no habitado, el delito de incendio. Pero aquí lo que estamos señalando es que justamente hay una manipulación política de estos instrumentos al invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado y al atribuir medidas cautelares mucho más altas que finalmente las condenas que van a terminar pagando, por ejemplo, con firmas quincenales o firmas mensuales, cuando hay chicos que pasan, por ejemplo, 1 año en prisión preventiva o 8 meses en el caso, por ejemplo, que corresponde a Quilpué. Y ahí hay justamente diputado, un problema político que debe ser revisado mediante una comisión integrada por la sociedad civil, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto que también el gobierno. ¿Cómo se le explica a un ciudadano de a pie, diputado, que quizás durante toda su vida ha trabajado para levantar un pequeño negocio, que perdió ese pequeño negocio, a otro trabajador que quedó en la calle sin trabajo hace muchos meses debido a la violencia, porque ha pasado y ha pasado muchas veces, por el tema de los destrozos que han habido, las protestas, la violencia? ¿Cómo se le explica a ese pequeño, mediano empresario que lo perdió todo, que le ha costado levantarse, que la pandemia lo golpeó de nuevo, que quizás la violencia en los últimos días también lo golpeó? ¿Cómo se le explica un proyecto como este a ese ciudadano? ¿No? Este proyecto en absoluto va a intervenir en las acciones judiciales que se están hoy imputando contra lo que es el robo de lugar evitado, contra lo que ha sido el saqueo del comercio. Este proyecto no tiene absolutamente nada que ver con esos procedimientos judiciales que están abiertos. Esto lo que implica es una ponderación de las medidas cautelares para que sean proporcionales a justamente el daño cometido y que no se utilice políticamente en estas querellas masivas que se han interpuesto por parte del gobierno para castigar una disidencia donde muchas veces no hay pruebas. Aquí lo que estamos señalando es justamente una utilización justa, democrática de los procedimientos judiciales y también de la herramienta del gobierno, que es justamente la imputación de la Ley de la Seguridad Interior del Estado. Aquí en absoluto estamos haciendo un eco de lo que ha sido la violencia contra el saqueo. No, de hecho lo hemos condenado desde siempre y lo vamos a seguir de una u otra forma, criticando públicamente, porque quienes se aprovechan de las manifestaciones, quienes se aprovechan de las marchas para justamente hacerle daño a otros vecinos que también incluso están de acuerdo con las demandas sociales, no corresponde. Aquí lo que estamos señalando es un tema absolutamente distinto que tiene que ver con las herramientas con las cuales el gobierno le atribuye delitos de carácter político para perseguir justamente una disidencia que a nuestro juicio es bastante injusta y irracional. Desde ahí que creo que ha habido bastante apoyo, al menos en estudiar el proyecto de indulto general mediante una comisión que sea tripartita con diversos actores y de forma abierta y democrática hacia la gente para discutir justamente estos problemas. Diputado Diego Ibáñez, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes.